Pentecostés, con el presbítero Daniel Valencia. Recuerda el sacrificio de Jesucristo en la cruz, según la segunda fiesta, que es la de los panes sin levadura. Nos recuerda en el momento que nosotros hemos sido redimidos con la sangre de Jesucristo, estamos convocados a vivir una vida santa. Y la semana pasada nosotros estudiamos la gavilla de las primicias. Esta fiesta se celebraba una vez que el pueblo ya había entrado en la tierra prometida. Dice Dios, cuando entres en la tierra prometida. Era un requisito haber entrado en la tierra prometida. Y el haber entrado quiere decir la tierra que yo les doy. Entonces, cuando Dios nos ha dado cosas, nos ha dado bendiciones, nos ha dado promesas, Dios espera recibir y empezar a recibir fruto que nosotros le entregamos a Dios. Entonces Dios entrega la tierra. Con esto vimos que desde el principio el ser humano tiene que estar reconociendo que todas las cosas provienen de Dios. Dios da la tierra, Dios da la lluvia, Dios da el sol, Dios da todo para que ellos pudieran empezar a sembrar y luego a cosechar. Y las primicias era un reconocimiento de que de Dios es todo. Y al entregar las primicias estaban el pueblo de Dios reconociendo que todo era de Él. Además, estaban reconociendo que si ya tenían las primicias, el resto de la cosecha era una garantía. Jesucristo, esto nos recuerda la resurrección de Jesucristo. Dice que es primicias de los que durmieron, es hecho. Jesucristo es el primero en resucitar. Y es una garantía que el resto de la cosecha se va a realizar. Ahora nosotros seguimos avanzando en el calendario litúrgico, en el calendario del pueblo judío, y la siguiente fecha que toca estudiar es la de Pentecostés. ¿Qué significa esta fiesta? Vamos a iniciar, como lo hemos hecho siempre, recordando que Dios ordenó que se celebrara esta fiesta. Levítico capítulo 23 y el versículo 1 y 2 nos recuerdan cuando Dios empieza a ordenar y a dar las indicaciones para esta fiesta. Levítico 23, 1 y 2 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y en este capítulo tenemos resumidas las 7 fiestas, y hemos estudiado ya 3, esta es la 4. Vamos al versículo 9, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, Dios da la tierra, le pertenece a Dios, nosotros única y exclusivamente somos mayordomos de todo lo que nosotros tenemos. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicias de los primeros frutos de vuestra siega. Después el pueblo de Israel tenía que hacer lo que dice a partir del versículo 15 al 23, dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Dice, el nuevo grano. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Vamos hasta el 23 para tener un panorama de toda la fiesta. Dice, ofreceréis además un macho cabrío por expiación, y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo,
Y bueno, siguen las siguientes fiestas. Entonces hemos dicho que Dios ordena que se celebrara esta fiesta. Si Dios ordena esta fiesta, esto ya cobra un significado muy grande, porque no es un invento humano, no es un invento de nosotros las personas, ni del pueblo judío. Es Dios que dice, quiero que hagan estas celebraciones. Y esta fiesta, en el inciso B dice, esta fiesta era para Jehová, era para Dios. No era exclusivamente para el placer del ser humano, aunque vamos a ver que en esta fiesta en particular tenía que existir el gozo. Pero no era un gozo como el del 16 de septiembre, que tienen que cerrar a las 5 de la tarde la venta de licores y bebidas alcohólicas. No, era un gozo por la presencia del Espíritu Santo. Y esta fiesta entonces es para Jehová, para dedicarla a Dios. Vean el versículo 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Es en reconocimiento de nuestro Dios. Él da la tierra, Él da el trigo, Él da el sol, Él da el agua, Él da todas las condiciones para que se pudiera realizar esa cosecha. Otro nombre para el Pentecostés es la fiesta de las semanas. Ya vimos que ahí se contaban ciertas semanas. Vamos a Deuteronomio 16, no pierdan Levítico. Deuteronomio capítulo 16, versículo 10, dice de la siguiente manera, en el versículo 10, y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que diereis, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. El otro nombre entonces era la fiesta de las semanas. ¿Por qué? Porque se entregaba la gavilla de las primicias, y una vez que se entregaba, llegaba el día de reposo posterior a la fiesta, y a partir del día siguiente, que para nosotros es domingo, se contaban 50 días, es decir, 7 semanas, y al número 50, al 50º día, correspondía otra vez en lo que para nosotros es domingo. Por eso el Pentecostés siempre cae en domingo, la celebración del Pentecostés. Siempre va a caer para nosotros en domingo, el día del Pentecostés. Para el pueblo de Israel era el día siguiente, a partir de que se entregaba el racimo de la gavilla de las primicias, el día siguiente del día de reposo que seguía a esa celebración, empezaban a contar esos 50 días. 7 semanas. Por eso se conocía también como la fiesta de las semanas. Esta celebración tenía otros nombres. Tenía fiesta de Pentecostés, porque viene del griego penta, quincuagésimo, y quiere decir 50 días. También era el festival de la cosecha. El pueblo de Israel era agricultor para entonces, y entonces se regían mucho por el calendario lunar y también por la cosecha, cuando terminaba, cuando se iniciaba. Y aquí ellos estaban celebrando el fin de la primera cosecha. Otro nombre, como ya vimos, es el de la fiesta de las semanas. ¿Cuál era el procedimiento para la celebración del día del Pentecostés, o la fiesta de las semanas, o la fiesta de la cosecha? Se contaban, inciso A, 7 semanas a partir de la fiesta de la gavilla de las primicias. Nosotros ya lo acabamos de ver, lo pueden ver en Levítico 23:15. Inciso B, marcaba el fin de la cosecha. Inciso B dice, el día de la fiesta era el día siguiente del 7º día del día de reposo, que también acabamos de explicar. Inciso C, se ofrecían 2 panes para ofrenda, y estos eran ofrenda mecida, 2 décimas de flor de harina, y eran cocidos con levadura como primicias. Esto lo vamos a Levítico capítulo 23, a ver si lo detectamos. Dice a partir del 15, y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Algunos estudiosos llegan a pensar que, ustedes recuerdan que la segunda fiesta era la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura nos recuerda que una vez que nosotros hemos sido redimidos, según la fiesta de la Pascua, redimidos por el Cordero Pascual, que Jesucristo es el a que apuntaba, el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Cuando Él nos ha redimido, cuando Él nos ha limpiado de todos nuestros pecados por la sola gracia, ahora Él nos invita, nos llama
y nos exhorta a vivir en santidad. Por eso la fiesta de los panes sin levadura. Durante toda una semana el pueblo de Israel tenía que asegurarse que no hubiera levadura. Hemos estudiado que la levadura es sinónimo de corrupción, nos recuerda lo que es la maldad, el pecado, la malicia. Y entonces ellos tenían que asegurarse de quitar todo aquello que no agradara a Dios. Si los esposos se peleaban, es asegurarse que no nos vamos a pelear con la esposa ni con el esposo. Es asegurar que no vamos a provocar a ira a nuestros hijos. Es asegurarnos que no vamos a tener ningún odio, ningún rencor contra ningún miembro del cuerpo de Jesucristo. Quitar toda la levadura, asegurarse de quitar toda la levadura. Pero ahora, en la fiesta de las semanas, en la fiesta de Pentecostés, nosotros vemos un cambio en los panes que se comían. Nuevamente dice ahí, en el versículo que era el 17, de vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura. Y los estudiosos han llegado a la conclusión de que estos 2 panes van a representar a la iglesia compuesta por judíos y gentiles. El pueblo de Dios que inicialmente fue convocado por Dios, pero los gentiles que desde siempre Dios ha querido traer a su redil. Ustedes ven desde el Antiguo Testamento que Dios siempre está considerando a los extranjeros. Cuida de los extranjeros. Si un extranjero quiere tomar la Pascua, debe tomar estas indicaciones. Si él quiere participar de estas celebraciones, él debe tomar ciertas indicaciones. Dios desde la eternidad ha considerado hacer un solo pueblo de judíos y gentiles. Dios nos tenía en su mente. Y estos 2 panes, a los estudiosos piensan que se refiere a la iglesia, compuesta, primer pan por judíos, segundo pan por la iglesia gentil. Y era para ofrenda mecida, cocidos con levadura. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido que mucho pecado exista dentro de las congregaciones. Existe pecado, existe levadura, no debe existir. Pero Dios está permitiendo de alguna manera que la levadura se encuentre presente aún dentro de su propia iglesia, aún dentro de su propio cuerpo. No debe ser, hermanos, pero existe. Por eso Dios cuando venga, cuando Jesucristo regrese, va a hacer una limpieza. Y va a quitar la cizaña, y va a limpiar el trigo, y va a quitar lo que está mal, lo que es pura paja, y va a poner a pasarnos por fuego. Pero Dios ha permitido que la levadura esté presente aún dentro de su cuerpo. Vean lo que dice Efesios 2:14, qué bonito lo expresa aquí el apóstol San Pablo. En el libro de Efesios, es todo un pasaje, pero no nos va a dar tiempo de leerlo. Vamos a concentrarnos exclusivamente en el versículo 14 del capítulo 2. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los 2 un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entonces, algunos piensan, también por algunos otros versículos que tienen que ver con el pan, con la levadura, con la masa, de que Dios ha hecho un solo cuerpo, hermanos, entre judíos y gentiles. Dios está haciendo un solo cuerpo, y para eso están estos 2 panes en el día del Pentecostés, representando a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Inciso D, dice, se ofrecían 7 corderos, un becerro y 2 carneros como holocaustos. Esto lo dice Levítico 23:18. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová. Con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Algún día Dios nos permitirá hacer un estudio de los sacrificios que existían en el Antiguo Testamento y dónde está Jesucristo en cada uno de ellos. Pero cada vez que ustedes vean en la Biblia la palabra holocausto,
Cuando se refiere a los holocaustos, se refiere a ofrendas de dedicación. Por eso muchas veces también, como la de la expiación, tenía que ser quemado todo completamente en algunas ocasiones, porque esto que se ponía en alto hacia Dios era una manera de dedicación. Ustedes recuerdan Romanos capítulo 12, nosotros debemos ofrecer un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, todo nuestro ser debe ser pasado por ese fuego. No debe quedar nada reservado para nosotros, sino entregado, dedicado a Dios. Y estas ofrendas nos recuerdan la dedicación que el pueblo le entregaba a Dios. Inciso E, se ofrecía un macho cabrío para expiación. Levítico 23:19. Y ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Este sacrificio, este macho cabrío por expiación, nos recuerda la parte en que nosotros somos redimidos. Ustedes ven una combinación extensa de sacrificios en esta fiesta, porque de alguna manera se está recordando todo el obrar de Jesucristo en favor nuestro, empezando por perdonarnos nuestros pecados, siguiendo por la dedicación que Él pide de nosotros, la santidad y finalmente también la comunión que Él espera de su pueblo. Se ofrecían, inciso F, se ofrecían 2 corderos como ofrenda de paz. Y las ofrendas de paz en la Biblia nos apuntan a la comunión. Dios desea tener comunión con su pueblo. Así termina el versículo 19. Dice, y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. E inciso G, el sacerdote presentaba meciendo la ofrenda, presentaba esto meciéndola. Es una manera de la consagración y de incluir la totalidad delante de Dios. Inciso H dice, no se trabajaba, era santa convocación. Es como el 5 de febrero para nosotros, pero la diferencia es que no todos toman cursos de evangelismo y dedican esas fechas para aprender más de Dios. La mayoría de los mexicanos lo estarán aprovechando para levantarse tarde, porque pues algunos lo requieren, se levantan a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, todos los días, llegan a las 9, 10 de la noche a su casa, esperan un día festivo como el 5 de febrero. El pueblo de Israel esperaba estos días festivos, pero no para levantarse tarde, no para estar tomando carnes asadas o algo así, sino para entregar ofrendas a Dios. Era santa convocación, versículo 21. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Era como un doble sábado. El día sábado no trabajaban, cuando tenían este tipo de celebraciones, cuando llegaba el día 50, tampoco trabajaban. Llegaba el día de reposo, y luego el siguiente día, que era el 50º, el día del Pentecostés, 2 días para dedicarlos a Dios, completitos. No se trabajaba. Esta mañana estaba leyendo de un hombre de un joven que maldijo el nombre de Dios y lo trajeron a juicio y tuvo que morir. Porque en la época del pueblo judío, cuando ellos decían, vamos a guardar este día, era guardar el día. Y así como si tú blasfemabas el nombre de Dios, los que lo escucharon pusieron su mano sobre su cabeza y lo apedrearon. También el que trabajaba en día de reposo era llevado a la muerte. Un viejito, una ocasión, empezó a recoger leña y de repente lo vieron, lo acusaron y lo apedrearon. Dios no obra actualmente de esta misma manera. Yo no veo que Dios, cuando alguien no guarda el domingo, el día de reposo para nosotros los cristianos, yo no veo que Dios obre y mate a la gente ya en la actualidad. Y la razón, hermanos, es que en el Nuevo Testamento Dios no nos pide 1 de 7 días, Dios nos pide 7 días a la semana. Ese es el cambio que hemos experimentado en el Nuevo Testamento. Como vimos la semana pasada, Dios ya no nos pide el 10%. Dios no te dice, entrégame el diezmo. Dios te dice, requiero el 100%. El 100%. Es decirle a Dios, bueno, aquí está mi quincena, ¿cómo quieres que la reparta? Y Dios es tan misericordioso que todavía dice, a ver, dame el diezmo y por ahí un poquito más o algo así, y quédate con el resto. Pero si Dios te dijera en cierta ocasión, bueno, en esta ocasión requiero que entregues el 80%, y esto es con nuestro tiempo, y esto es con nuestros talentos. ¿Cuántos recursos no hay dentro de las congregaciones? Talentos, personas que cantan bien, personas que tocan bien, personas que tienen facilidad para enseñar, personas que tienen tantos dones y talentos y los están guardando todavía para sí mismos. Dios nos pide el 100%.
el 100%. Inciso I, dice, se dejaba sin cegar los rincones de la cosecha. Y esto es algo característico de esta celebración, de esta fiesta. Levítico 23:22 dice, cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová, vuestro Dios. Les digo que este es un aspecto distintivo muy hermoso de esta celebración, porque Dios desde siempre en sus leyes civiles que vemos en el Antiguo Testamento, también incluye la protección para evitar la pobreza extrema en su pueblo. Dios cuidaba mucho de evitar la pobreza extrema. Algo de lo que Dios constantemente vemos que se enoja y su ira se levanta es por la idolatría. Otro aspecto es por la falta de justicia. Y un aspecto por el cual la ira de Dios también se levanta, y ustedes lo pueden ver en todo el Antiguo Testamento, muchas de las ocasiones en las cuales Dios dice, estoy a punto de que mi ira se derrame sobre ustedes, es ¿por qué? Porque se permite la pobreza extrema. Son de las cosas que a Dios le han molestado. La idolatría, la falta de justicia de los gobernantes, soborno y falta de justicia, y otra razón por la cual Dios se molestaba mucho, es cuando se permitía la pobreza extrema dentro de su pueblo. Porque dentro de sus leyes, Él cuidaba de que no llegaran a ese extremo. Si tú vendías un terreno por necesidad, después de ciertos años podías recuperar ese terreno. Y nosotros en nuestros días no cuidamos esas leyes. Y estamos permitiendo la pobreza extrema en nuestras naciones. Es una vergüenza que nuestro país cuente con ese índice de pobreza extrema. Más del 50% de la población está viviendo con necesidades grandes. Y no es por falta de recursos. No es por falta de que no hay agua, ahora hasta abunda el agua. Y no es por falta de sol. Nosotros opacamos el rayo del sol con tanta contaminación. Pero Dios nos ha dado sol, nos ha dado agua, nos ha dado tierra, pero Él dice que después de ciertos años dejen descansar la tierra y hay que abonarla y hay que hacer que para que produzca después más, se recupere y pueda seguir produciendo. Y muchas de las leyes que Dios nos ha dado no las hemos puesto en práctica. Y una de ellas es que no hemos sido misericordiosos para con la gente pobre. Dice el versículo 22 nuevamente, cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Yo me imagino me imagino el terreno donde ellos sembraban y después tenían que levantar la cosecha. Ellos tenían que recoger el trigo, lo recogían, pero en las esquinas, yo me imagino un cuadrado, entonces me imagino las esquinas como un triángulo. Dos triángulos de este lado, dos triángulos de aquel lado. Tenía uno que dejar sin recoger. ¿Recuerdan la historia de quién es la de Ruth, no? Que va y recoge, porque se les permitía a los pobres y a los extranjeros, después que se levantaba la cosecha, ir y recoger lo que había sobrado. Y ahora ponemos cercas, propiedad privada. El que pase lo fusilamos o le mandamos un balazo, no sé qué. Tenemos que estar poniendo cercas por todos lados. Proféticamente, esta parte también nos recuerda a la iglesia. Porque Dios no va a regresar, Jesucristo no regresará hasta que todo haya sido recogido. Dios tiene un número en su mente, 144,000. Y hasta que el número 144,000 entre en los redimidos de Dios, el Señor Jesucristo no regresará. Vean lo que dice Apocalipsis, versículo 14. Dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y hasta que el número, si ahorita hay 139,999, el Señor Jesucristo no va a regresar a la tierra. No va a regresar hasta que el número 144,000 entre dentro de los redimidos de Dios. No va a regresar hasta que esté el número completo. Ahora, nosotros sabemos que este es un número simbólico. No me vean así como diciendo, y ahora Daniel que está enseñando testigo de Jehová o de qué se trata. No, sabemos que es un número simbólico. Nuevamente nosotros tenemos aquí representado al pueblo judío y al pueblo gentil. 12 tribus, 12 apóstoles. Lo multiplicas y te da 144,000.
144, lo agregas 1000, 144,000. Hasta que la plenitud de los gentiles, dice la palabra de Dios, hasta que la totalidad de Israel, de los que han sido redimidos, que Dios ha tenido en su mente a bien ofrecerles la salvación, hasta que judíos, la plenitud de judíos y la plenitud de gentiles entren, Jesucristo regresará. Y a las 5:30 me quedé de ver con un amigo que estamos estudiando Juan, y aquí a una cuadra estaba con él estudiando el capítulo 15 de Juan, 15, 16 y 17 que nos tocó estudiar hoy. Y por alguna razón estábamos hablando del fruto, porque ahí habla del fruto, de esos capítulos, y por alguna razón él me mencionó, me dice, oye Daniel, pero no seremos nosotros culpables de que los demás no escuchen. ¿Por qué no aceptan todos a Dios? Hablaba algo del engaño del mundo, no me acuerdo bien la pregunta, pero dice, bueno, tú estás aquí sentado, yo estoy aquí sentado, ¿no serás tú culpable de que los demás no escuchen de Jesucristo? Y le dije, pues sí. Pero es lo que estoy haciendo ahorita contigo, enseñándote la palabra de Dios. Dice, bueno, pero muchos de los otros que pertenecen a la iglesia, dice, que no están hablando de Jesucristo, ¿no somos culpables de que no escuchen de Jesucristo? Y yo creo que sí, porque sobre la vida de muchos, su sangre estará clamando en contra nuestra. No sé si alguna vez les comenté de una amiga que es de la universidad. Estudié con ella en la universidad. Hace 2 años entré en contacto con ella. Ella está ahora en nuestra congregación. Pero me acuerdo una vez que fuimos a tomar un café con mi esposa y otra hermana. Estábamos platicando y les dijimos, ella y yo fuimos compañeros de la universidad. Que qué bien y todo eso. Pero ella me dice, sí, pero nunca me hablaste de Cristo. Sí te conocía y sabía quién eras, pero no sabía que eras cristiano. Nunca me hablaste de Cristo. Y muchos de esos rincones que todavía no están levantada la cosecha, son muchos de esas personas que no han escuchado de Jesucristo. Dios está esperando que puedan llegar a esos rinconcitos y poder beneficiarse de la gran cosecha. Y nosotros somos los llamados a ir a anunciar, a ir a compartir de las bendiciones, de la gran cosecha que Dios está levantando. Vamos a terminar. Significado de la fiesta del Pentecostés. Los 2 panes representan entonces, hemos dicho, a la iglesia compuesta tanto por judíos como por gentiles. Y por eso eran con levadura, como ya explicamos. Inciso B, en esta fiesta vemos en figura los efectos de la presencia del Espíritu Santo. Y uno de las características de la presencia del Espíritu Santo es el gozo. ¿Recuerdan lo que dice cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor, gozo. El gozo no es alegría. La alegría es cuando tú cumples años y te dan un regalo y estás contento media hora, pero después ya se te va la alegría. Depende tu alegría de las circunstancias. El gozo no depende de las circunstancias. Es un estado de ánimo constante que el Espíritu da. Y en Deuteronomio capítulo 16, vamos a leer el versículo 10 y 11. Van a ver ustedes la presencia del gozo en esta celebración. Deuteronomio capítulo 16, versículo 11. Dice, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Era un requisito de esta celebración, el gozo. Estaba el gozo presente. Y vamos a ver ahí los 4 escalones que ustedes tienen. Primeramente, era una ofrenda voluntaria lo que se le entregaba a Dios. Ahí hablaba de cabritos y de animalitos, corderos, que se le tenían que entregar a Dios, pero era una ofrenda voluntaria. Una vez que tú habías llenado los requisitos que Dios pedía, tú le entregabas a Dios una ofrenda voluntaria. Los pentecostales acostumbran tener la celebración del día del Pentecostés. Nosotros los presbiterianos creo que no tenemos esa costumbre. Si acaso se menciona el día y se hace alguna alusión a la venida del Espíritu Santo. Pero una característica de esta celebración es que la gente no se acercaba a Dios con las manos vacías. Fíjense bien, no se acercaba uno sin nada que ofrecerle a Dios. Y se le tenía que entregar a Dios según la bendición que habían recibido. Dios jamás te pide más de lo que has recibido, según la bendición que has recibido. Dice el versículo 10, y harás la fiesta de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido.
Muchas veces nosotros recibimos tantas cosas de Dios y se nos olvida compartir. Cuando cumples años te dan 5 regalos. De esos 5, ¿qué has pensado para compartir con algún necesitado o algún pobre? Cuando viene la Navidad recibes 10 regalos. De esos 10 regalos, ¿qué has dado a Dios? Nuestra mentalidad generalmente es de recibir, 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 recibir. Se nos olvida dar, compartir. Nadie se presentaba vacío. Por eso el gozo presente, segunda línea, había un gozo presente. Dios te ha dado tantas cosas, los trata como esclavos. Hay que compartir las bendiciones de Dios con todos los que están dentro de tu techo. La familia, la servidumbre y los que están dedicados al servicio de Dios, que eran los levitas. Pero luego también incluye al huérfano, a la viuda y al extranjero. Versículo 11 nuevamente. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Esta parte es muy importante en el sentido de que Dios siempre está tomando en cuenta al padre de familia. ¿Quién va a enseñar a los hijos a ser agradecidos? ¿La iglesia? ¿El maestro de escuela dominical? ¿Quién va a enseñar a los hijos a ser agradecidos? Nosotros, los padres. Pero si ellos no lo ven en nosotros, ¿cómo ellos van a poder ser agradecidos con las cosas que Dios les ha dado? Es bueno que tus hijos te vean, que de vez en cuando entregas a alguna viejita necesitada en la calle. Es bueno que tus hijos te vean de vez en cuando que reúnes ropa y la llevas a un asilo. Es bueno que tus hijos te vean de vez en cuando yendo a los edificios porque se cayeron por el terremoto con la pala. Que ellos vean que eres agradecido, que estás dispuesto a dar, a compartir, a dar. Que ellos vean tu sobrecito de diezmo, que cada domingo vienes y lo pones en el alfolí. Es bueno que ellos vean todo eso, pero que lo vean de sus propios padres. Te gozarás con tus hijos, les vas a decir, miren hijos, Dios nos entregó toda esta bodega que está llena de trigo, Dios nos las ha dado, pero no la podemos comer nosotros solos. Hay que compartir, hay que dar. Dios nos ha dado toda esta bendición. Y el tercer renglón, pongan ahí el pasado nos recuerda el pasado del cual hemos nosotros salido. Versículo 12. Acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Entonces nos recuerda el pasado. Ellos estaban en Egipto, no tenían tierra propia, no tenían casas propias, no tenían nada propio, eran esclavos. Dios viene, los liberta. Nos recuerda que Dios nos liberta del pecado de la esclavitud del pecado. Dios nos ha libertado de ser extranjeros, de no ser hijos de Dios. Una vez que Él nos redime, Él nos hace hijos de Dios y nos da una tierra que nosotros vamos a poseer. Estamos poseyendo la tierra que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Cada promesa de Dios es para conquistarla. Y nosotros nos tenemos que acordar de que hemos sido siervos del pecado, vendidos a Satanás. Por lo tanto, ahora que Dios nos ha dado tierra, nos ha dado fruto, nos ha dado una cosecha, tenemos que aprender a valorar la vida pasada y la vida presente. Dice la Biblia, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Qué bonito es el domingo. Hay momentos en la semana que uno añora que llegue el domingo, porque con tanta preocupación en el trabajo y el tránsito y que se pelea la gente y se grita y se chiflan y todo eso, qué anhelo poder esperar el día domingo cuando uno se reúne con los hermanos para gozar de la presencia de Dios. Y finalmente uno está llamado a la obediencia a la palabra de Dios. Eso dice al final, guardaréis y cumpliréis estos estatutos. Inciso C, Pentecostés es la era del Espíritu Santo y en su llegada se recogió una gran cosecha, porque el Espíritu Santo oficialmente vino en ese día en que los discípulos de Jesucristo estaban juntos y unánimes, pero todavía temerosos. Sin embargo, viene el Espíritu Santo con una gran manifestación y se empieza a levantar la cosecha que Dios está preparando. En ese día, fíjense bien, Pedro tuvo el privilegio de ser el primer ser humano en anunciar el Evangelio a los judíos. Y en esa ocasión, 3,000 judíos reciben a Jesucristo. En unos capítulos siguientes a Hechos,
Pedro también es el primero que se le da el privilegio de anunciar el evangelio a los gentiles en la casa de Cornelio, recuerdan, y nuevamente otro, no 3,000, pero un bonito grupo de personas reciben al Señor Jesucristo. Y este es el Pentecostés nuestro no ha terminado. Eso que quede claro, hermanos, es tiempo de cosecha. Por eso nosotros tenemos que estar trabajando. Mucha gente ha recibido el mensaje de Jesucristo. Mucha gente ya lo escuchó de su abuelita. Yo me encontré con un amigo hace varias semanas, con un amigo de la secundaria. Y este amigo de la secundaria le pregunté, ¿ya ahora qué te dedicas? Él trabaja en 3M. Y le dije, no, pues yo soy pastor, me dedico a enseñar la Biblia. Me gusta mucho y eso es a lo que me dedico. Y él me dice, yo me acuerdo de mi abuelita. Me acuerdo de mi abuelita que me llevaba a una iglesia aquí en Portales. Y me acuerdo de los estribillos y todo eso. Mucha gente ya ha escuchado. Mucha gente simplemente está lista para que nosotros lleguemos y levantemos la cosecha. Hermanos, pero dice la Biblia, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Somos llamados a predicar. Inciso D, el dejar los rincones sin cosechar, al dejar los rincones sin cosechar, pensamos en los pobres y en los extranjeros. Y estamos pensando en aquellos que no han recibido todavía la oportunidad o están esperando a que alguien se los explique de una manera más fácil el plan de salvación. La iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo acostumbró que en este domingo de Pentecostés era una buena fecha para que los que habían aceptado a Jesucristo se recibieran como miembros oficiales de la iglesia, y se empezó a conocer como el Domingo Blanco, porque era el domingo en que se vestían de blanco y recibían a las personas, los bautizaban y los recibían como miembros de la iglesia de Jesucristo. Hermanos, el día del Pentecostés no ha terminado. El día que predicó Pedro, se recibieron 3,000 personas. Y como resultado del congreso que seguramente ustedes van a estar mañana y pasado, Dios espera seguir levantando su cosecha. ¿Cómo irán si no hay quien les anuncie? Mejor digamos, he aquí, envíame a mí. Que Dios les bendiga.